Muy buen día a todos. Que el Señor bendiga a cada uno y feliz día de resurrección. Cualquiera diría, pues estás atrasado. Eso fue la semana pasada. Pero hay algo que me ha llamado la atención y justamente fue estudiando para el culto del domingo pasado, el de resurrección, y me llamó mucho la atención el tema para relacionarlo, por supuesto, tal como está en la Biblia, con la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Si Cristo resucitó, nosotros vivimos. Y no es celebrar un día de resurrección, es vivir cada día la resurrección en Cristo. Y eso es importantísimo. Y creo que merece la pena reflexionar en él, en ese tema, y por supuesto poder gozarnos en saber que vivimos realmente. Morimos y ahora vivimos, ahora realmente vivimos. Así que debemos vivir porque Él nos dio la vida, pero vivir para Él. Voy a estar mencionando varios textos de la Biblia. Quizás será un poquito difícil seguirme porque iré uno tras otro texto. Sin embargo, si los que anotan les quieren anotar, bien. Y si no, yo también puedo compartir el material que tengo aquí para que lo podáis estudiar después. Pero en todo caso son textos bastante conocidos. Quizás muchos de estos textos los sabes de memoria, porque estos textos tienen que ver con esa realidad que debemos vivir, porque estamos vivos, porque el Señor nos dio la vida, pero vivir para Él. Por ejemplo, cuando vamos a Romanos capítulo 6, en el versículo 4, es ahí donde comenzamos a ver este tema de vivir una nueva vida. Una nueva vida. Dice Romanos capítulo 6 en el versículo 4. Dice, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él en su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. ¿Notas la conexión entre la resurrección de Cristo y la nueva vida que debemos vivir hoy? Que cada día debemos vivir. Dice que por el bautismo fuimos o somos sepultados. Es decir, que en aquel día que te bautizaste, si ya te bautizaste, pues por supuesto, bien. Si no lo has hecho, hay que hacerlo, ¿no? Porque entre otras cosas, es un testimonio público de lo que pasa al interior nuestro cuando venimos al Señor Jesús. Y recordando aquella figura del bautismo, ¿no? Cuando somos sumergidos, somos bautizados, es lo que significa el bautismo, ser sumergidos en el agua, y es una figura de eso precisamente que dice Romanos 6:4, que somos sepultados, estamos muertos, somos sepultados con Él en su muerte, dice. Nos identificamos con la muerte de Cristo, por supuesto. Él murió por nuestros pecados. ¿Y nosotros a qué morimos? Porque si estamos identificados con su muerte, entonces debemos pensar en qué sentido y a qué he muerto. Porque Cristo resucitó, pues entendemos que tenemos una nueva vida. ¿Y a qué fue entonces aquello a lo cual fuimos sepultados? Por supuesto, tiene que ver con aquella forma de vivir anterior, antes de venir a Cristo. Y es ahí cuando tenemos que irnos por ejemplo, a 2 de Corintios capítulo 5, versículos 15, y vamos a leer 15 y 17. Podríamos leerlo todo, pero por razón de tiempo voy a ir con algunos textos nada más. Nota que aquel pasaje de 2 Corintios 5:15 dice, y Cristo murió por todos. ¿Cristo murió por ti? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien, sí, por supuesto, Cristo murió, pero no solamente por nosotros. Dice que Cristo murió por todos. Ese sacrificio del Señor Jesús está disponible para todos. Bendito Dios, que un día le reconocimos y vinimos y entonces recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero hay muchos que aún puede que no lo saben, o algunos otros que lo saben, pero que no han querido venir aún a Cristo, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Comunicar esta verdad. Cristo murió por todos, Él se sacrificó por todos. Ahora, en relación a nosotros, que por la gracia de Dios
le recibimos en nuestro corazón, dice entonces, para que los que viven, los que tenemos esa nueva vida en Cristo Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí viene el texto que sí lo sabemos muy bien, el 17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Y aquí todas son hechas nuevas, dice la Reina Valera del 60. Ahora, ¿notas que la anterior forma de vivir está muerta? Debe estar muerta. Así lo dice este texto. De tal manera que nos llama, nos motiva, nos exhorta para que no vivamos en el pasado, en aquella forma antigua de vivir, forma de vivir antes de venir a Cristo. Eso ya pasó. Ahora que estamos en Cristo, tenemos una nueva vida, una vida diferente. No volvamos atrás, por supuesto. De hecho, el libro de Hebreos nos dice que no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? No volvamos atrás, ni miremos atrás. Vaya cómo le fue a la mujer de Lot por ver atrás, ¿verdad? Fue para nosotros al día de hoy sería como una figura, ¿eh? No conviene quedarse viendo el pasado. Eso ya pasó, es pasado. Ahora estamos en un presente diferente, en una nueva vida. Así que aquella forma de vivir está muerta. Pero ahora tenemos una nueva forma de vivir y es totalmente diferente. ¿Cómo lo pone en Gálatas 2:20? Que también te lo sabes. Dice aquel texto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira, con Cristo estoy juntamente crucificado. El versículo anterior nos decía que en Cristo en el bautismo somos sepultados por la figura del bautismo, ¿no? Pero este texto dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pasado, eso pasó, eso está muerto en mí. Entonces dice, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo o en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Notas la enorme diferencia? Una gran diferencia entre el pasado y esta nueva forma de vivir. Es diferente. Dice, este texto nos recuerda que ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios. Por la fe vinimos a Cristo. Por medio de la fe somos salvos. Pero eso tampoco es que quedó ahí en el pasado. Es de allí en adelante. Practicamos la fe del Hijo de Dios. Entonces es aquí donde debemos reflexionar y pensar que debes creerle a Dios. ¿O no nos cuesta creerle a Dios a veces? El Señor nos diría, hombres y mujeres, ¿verdad? De poca fe, seguro, porque nos cuesta creerle. Pero este texto dice que ahora que estamos en Cristo y ya que aquella vieja forma de vivir está crucificada, ya está muerta, en esta nueva vida debemos vivir en fe. Creámosle a Dios. Ni siquiera nos creamos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, sabemos, pero creamos, es decir, vivamos lo que creemos, creamos y vivamos que Él es soberano. Y si Él es soberano y lo creo, ¿por qué no lo vivo? Es la pregunta. Es decir, ¿por qué quiero seguir haciendo mi voluntad? Si Él es el soberano. ¿O es que acaso no lo he creído? Es creerlo y vivirlo. Creo yo que tengo la razón siempre. No, ni siquiera creas en ti mismo. Cree en lo que Dios es. Cree que Él tiene todo bajo control. Pero qué difícil es, ¿verdad? Porque en esos momentos cuando nos llenamos de ansiedad, de afán, de preocupación,
porque nos pasa constantemente, ¿no? Quizás es que no estamos viviendo o creyendo que realmente Él tiene el control, que hay cosas que tú no vas a solucionar, pero Dios puede. Debemos creer que todo es posible para Dios. Qué difícil es la fe, ¿verdad? Dice que ahora que estamos en Cristo, pues vivimos en la fe del Hijo de Dios. Creámosle. Y este es un reto del día a día, creerle a Dios. Así es que el Señor resucitó y ganó para nosotros una nueva vida. Pues vivamos esa nueva vida. Es lo que nos llama la palabra del Señor. Y por supuesto que debemos vivir, pero vivir para Él. Es que anteriormente pensábamos que nosotros éramos el centro del universo, que lo más importante era yo, ¿no? Y que todo debía girar alrededor mío. Eso pasó. Mira lo que dice Romanos 14, versículos 7 y 8. Dice: ninguno de nosotros, los creyentes, los que hemos venido a Cristo, ninguno de nosotros vive para sí. Y agrega esto: y ninguno muere para sí. Ni siquiera vivimos para nosotros, ni morimos para nosotros, dice. Entonces, continúa diciendo: si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos ahora del Señor. Y si muero, sigo siendo del Señor. Entonces Él me llevará con Él, porque le pertenezco. Ahora, normalmente pensamos, cuando muera, entonces sí que el Señor me cogerá en sus manos, ¿no? No, ya estamos en las manos de Dios. Sea que vivamos o que muramos, ya estamos en sus manos. Es decir, Él es nuestro dueño, somos de Él. Y entonces, ¿por qué no darle la prioridad si Él es el dueño de nuestras vidas? Nota que la nueva vida en Cristo tiene que ver en creerle, en que le creamos, en que creer que todo lo tiene bajo control, en que Él debe ser el centro de mi vida y debe tener la prioridad en mi vida. Dice, somos del Señor. De hecho, tuvimos una lectura bíblica en el Salmo 100, ¿no? Ovejas suyas somos y ovejas de su prado, dice. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el Salmo 103. Desde el Antiguo Testamento nos está diciendo, no te perteneces, ¿eh? El dueño, el amo, el Señor de tu vida es Dios. Y es que Él pagó un precio súper alto por nosotros. Fuimos comprados. Le pertenecemos. Por eso debemos vivir para Él. Nota lo que dice Romanos 14 en el versículo 9. 14:9 de Romanos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó. Otra vez el tema de la resurrección. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Y cuando dice que Él es el Señor, Él murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, lo podríamos decir de otra manera si queremos, para ser nuestro dueño. Le pertenecemos. No somos los propietarios de nuestra vida. Antes lo pensábamos porque como todos éramos el centro del universo, ¿verdad? Me lo merezco, yo necesito y lo voy a tener y yo. Es más, el mundo nos llama a pensar mucho más en nosotros mismos que en otro. Pero Dios no es así, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que debemos amar al prójimo tanto como nos amamos a nosotros mismos. O sea, no solo yo me debo amar al prójimo. ¿Y el Señor cómo lo debo amar? Con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Es que no nos pertenecemos. Él es el centro.
y debe ser el centro de nuestra vida. Debemos vivir para Él. Y un tercer asunto. Bueno, cuando digo "y", ya decimos, ya vamos a terminar. Pues sí, seguro. Ahora estoy predicando más corto, para felicidad de muchos. Bueno, la tercera cosa es que estamos en el reino de los cielos. Mira, este es todo un tema, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Es que se nos recuerda allá que Juan el Bautista vino y predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decía eso? Porque el rey se había acercado. El Señor, el dueño. Entonces decía, arrepentíos, convertíos, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué pasa cuando una persona se arrepiente de sus pecados? Entra al reino de los cielos. Ahora es parte del reino de los cielos. ¿Tú te arrepentiste de tus pecados? ¿Le pediste perdón a Dios? ¿Te humillaste ante Él? Si lo hiciste, estás en el reino de los cielos. ¿Quién es el rey? Obviamente, el Señor. ¿El rey de quién? De todos aquellos que se arrepintieron, que abrieron su vida para permitir que Él entrara, que morase en ellos, les dirigiese. Entonces sí que estamos en el reino de los cielos. Y es ahí cuando la palabra del Señor nos llama, bueno, si estoy en el reino de los cielos o pertenezco al reino del Señor, entonces debo tener una forma de ver el mundo de manera diferente, una nueva perspectiva. Nota y recuerda lo que dice Colosenses 3, 1, que lo sabemos, 1 y 2. Aquel texto dice, Colosenses 3, 1 y 2. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, otra vez el tema de la resurrección. Si pues habéis resucitado con Cristo, recuerda, se nos dice que morimos con Cristo, que fuimos sepultados con Cristo, que fuimos crucificados con Cristo. Pero ahora se nos dice que fuimos resucitados con Cristo. Qué interesante, ¿no? Qué identificados estamos con el Señor. Pues si habéis resucitado con Cristo, ¿qué hacer? Buscad las cosas de arriba. Dicho de otra manera, del reino de los cielos. Reino de los cielos. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Mira qué cosa. Porque pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, tratemos de poner esto de tal manera que sea muy práctico, ¿no? Todos tenemos planes. Ahora, los planes de nuestra vida, ojo, si pertenecemos al reino de los cielos, el plan de nuestra vida ha sido trazado en los cielos para ser realizado en la tierra. ¿Dónde fue hecho el plan de mi vida? Bueno, si tú no estás en el reino de los cielos, ese es tu plan. Esa es tu vida entonces. Pero si ahora le pertenezco a Él, entonces debo someterme al plan que Dios trazó para mí. Él trazó un plan para nuestra vida ahí, donde Él está sentado. Reina, donde Él reina, quiere decir, está sentado, quiere decir, Él está gobernando, está en su trono. Pero ese plan tenemos que ejecutarlo aquí, en los días que nos preste aquí, en la tierra. Entonces, es aquí donde debemos preguntarle cada día, Señor, ¿qué quieres que haga? No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Lo que tú planificaste es ahí, donde estás sentado. Eso sería entonces realmente hacer la voluntad del Señor, de Él, porque no me pertenezco.
Lo más importante y la prioridad para mi vida es hacer lo que Él quiere que yo haga. Eso tiene que ver la resurrección, ¿no? Una nueva vida, una nueva forma de ver la vida. Es cada día que debo preguntarle, Señor, dirígeme tú, yo me pierdo. Cógeme de la mano, ¿no? Llévame. Quiero que me guíes, que me dirijas y ponte a las órdenes del Señor. ¿Dónde se ha planificado tu lunes? Mañana. En los cielos. Mañana, bueno, desde hoy si quieres. Pregúntale, Señor, ¿qué debo decidir mañana en tal o cual cosa? ¿No? Casi siempre tenemos decisiones que tomar. Pregúntale a Él, porque Él tiene el plan. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿No te parece? ¿Qué sería eso entonces? Realmente vivir en el reino de los cielos o según el reino de los cielos, según el Rey. Y es ahí también que tiene que ver con que debo tener nuevos hábitos, hábitos diferentes. Ahí mismo en Colosenses 3 siempre, bueno, sería todo un capítulo de la Biblia para estudiarlo detenidamente, ¿verdad? Colosenses 3. Pero en el versículo 5 dice, por tanto, haced morir. Mira qué interesante, porque antes nos había dicho que vivimos, pero dice a los creyentes que hay algunas cosas que debemos hacer morir. ¿Y eso qué significa? Que hay algunas cosas del pasado, de aquellas cosas viejas pasadas, que siguen vivas en nosotros. Y tiene que ver con hábitos. Dice, por tanto, haced morir todo lo que hay de mundano en vosotros, o terrenal, dice en la otra versión. Yo diría, pero es que yo no soy un mundano. Pero la Biblia me dice, pero haz morir lo mundano que hay en ti, lo terrenal. ¿Qué cosas? Entonces, para dar algunos ejemplos, dice, por lo tanto, haced morir todo lo que hay de mundano en vosotros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Simplemente está dando algunos ejemplos de muchos. Todo eso es pecado, ¿verdad? Yo puedo decir, pero yo no soy así, pero sí que soy pecador. Porque el que dice que no ha pecado y que no peca, el tal es mentiroso. Entonces sí que debe haber algunos hábitos que deben morir en mí. Que deben estar, digámoslo de esta manera, enterrados. Que no debo cargar con muertos. Cada cosa que no he hecho morir en mi vida y que no va de acuerdo al reino de los cielos, es otro cadáver más que voy cargando en mi vida. Dicho de alguna manera, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Esa figura es fea. Pero es verdad. Haced morir eso, dice. Está vivo y está muerto desde el pasado. Es de la vida vieja. ¿Qué cosas? Por ejemplo, en mi vocabulario, ¿cómo hablo? ¿Le agrada a Dios ciertas expresiones en mi vida? ¿En mi diaria comunicación con otros? ¿O la forma en cómo trato a otros? Quizás eso debería estar enterrado. ¿No? Tantas cosas que debemos pensar, pero ahí cada uno de nosotros tenemos que pensarlo, porque ¿quién mejor que yo me conozco a mí mismo? Y tú te conoces a ti mismo. ¿Qué cosas no están enterradas en mi vida y deben estarlo? Son del pasado. Lo viejo ha pasado. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuáles son esa forma de vivir, esos hábitos que no estoy practicando y que deberían? Termino con Efesios 4:23. Con esta frase de Efesios 4:23. Dice, renovad espiritualmente vuestra mente. Ya está. Esto es todo lo que dice este texto.
Tampoco dice, esto es mucho, ¿eh? Esto es todo un mensaje. Renovad espiritualmente vuestra mente, dice. Porque si debemos tener una forma diferente de ver la vida, una nueva perspectiva, poner la mira en las cosas. Habla del ver, ¿no? Ahora nos hace reflexionar sobre lo que debemos pensar. Algo que debemos renovar. Es decir, yo podría decir, pero ese hábito viejo del pasado ya está superado. Sigue trabajando. Porque lo más fácil es resbalar y volver a caer en lo mismo. Lo más fácil. Renovar. Es algo continuo, ¿no? Es tener cuidado. Porque puedo otra vez desenterrar eso que debe estar muerto y volverlo a llevar conmigo. Otra vez, qué feo, ¿no? La figura esa, pero es así. Entonces dice, cuidado con lo que piensas. Renovad espiritualmente vuestra mente. Espiritualmente, porque estamos en el reino de los cielos. Mira, hay muchas lecturas, muchos libros, muchos audiolibros si quieres, podcasts, vídeos, lo que quieras, que te dicen, renuévate. Y es pura filosofía, ¿no? Es pura humanismo, ¿no? Una forma de ver el mundo puramente humana. Y eso no sería renovarse espiritualmente. Entonces tengo que ir al Señor, tengo que ir a su palabra y preguntarle, Señor, como más de alguno dice en la Biblia, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo cambiar? Mírame, si hay en mí camino de perversidad, dice la Biblia. Porque podría, ¿eh? Renovad espiritualmente vuestra mente. Y esto es día a día. Y es un proceso en el cual debo ir en ese proceso. No te bajes de ese carro del proceso, no progreso, proceso. No, es proceso, tiene que ver con avanzar, con mejorar, con renovar. ¿No? Pues sí, esto es resurrección entonces. Vivir una nueva vida. La anterior vida debe estar muerta. Los hábitos pecaminosos deben estar enterrados. Así dice el Señor, ¿no? En su palabra. ¿Qué reto más grande tenemos, mis hermanos y hermanas? De vivir la resurrección de Cristo día a día. Día a día. Hay que orar más, ¿verdad? Y decirle, Señor, ayúdame a vivir esa nueva vida. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, gracias por su palabra maravillosa, Señor. Es impresionante, Señor, lo que usted ha hecho por nosotros. Quizás muchas veces no nos damos cuenta o pasamos tan rápido por estos textos conocidos cuando debemos pensar, reflexionar en ellos seriamente y tomar decisiones y poner en el pasado lo que es pasado y enterrar lo que debe estar enterrado porque está muerto. Ayúdenos, Señor, que vivamos esa nueva vida, renovándonos día a día, renovando nuestra mente, nuestra forma de pensar, reflexionar. Señor, ayúdenos a no acomodarnos a este mundo, aunque estamos en este mundo, pero estamos aquí porque usted ha trazado un plan en los cielos para que lo ejecutemos aquí. Ayúdenos a vivir para su gloria y ayúdenos, Señor, entonces a vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Lo rogamos con gratitud, con alabanza, porque estamos vivos en Cristo. Y en su nombre oramos. Amén. Amén.